La entrevista a la carta. Está con nosotros Susana Araujo, ella es directora ejecutiva del INEVAL. Susana, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, muy buenas tardes. Gracias a usted por la invitación. Susana, entiendo que según un comunicado del gobierno, por medio de la estructura de evaluación, se ponderó los conocimientos con base en dominios y procesos cognitivos en este estudio, así como datos relevantes de factores asociados al aprendizaje. Las calificaciones se clasificaron en niveles de desempeño del 1 al 4 para medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes. En lectura, el 41.9% de estudiantes de cuarto no alcanzan el nivel mínimo de competencia de los aprendizajes, mientras que los estudiantes de séptimo, el 73.9%, no alcanzan el nivel mínimo de competencia en esta asignatura. Eso es preocupante, ¿no? ¿Por qué los resultados en lectura son tan bajos en los estudiantes ecuatorianos? Efectivamente, Gisela, como usted lo acaba de mencionar, las cifras son cifras que nos dan a reflexionar qué es lo que está sucediendo en el sistema educativo. Recordando adicionalmente, Gisela, que esta es una evaluación que se tomó en el año 2019, cuyos resultados acaban de salir a través de justamente el estudio regional que el IESE lo ha realizado. Una de las hipótesis, porque obviamente la información que nos da el IESE en comparación con los 16 países de los que participó, son un poquito más optimistas y se los voy a mencionar, la comparación con región. Sin embargo, aquel dato que usted nos acaba de mencionar, de este 41.9 en lectura en cuarto grado y el 73.9 en séptimo grado, sí, justamente estas cifras nos evidencian que hay una falencia en los procesos de lectura. Y una de las recomendaciones que justamente el INEVAL y el IES establecen es hacer un programa de refuerzo muy importante en la parte de lectura, porque como todos sabemos, la lectura no es solamente el leer un libro, sino es la comprensión que uno puede tener para diferentes áreas y para la aplicación en la vida misma. En este sentido, lo que nosotros consideramos, por ejemplo, es que el Ecuador, en cuanto a la lectura, supera en 2 puntos el promedio de la región, porque estos 2 puntos adicionales, comparándonos con los otros 15 países, y un punto adicional con la evaluación anterior que se hizo en el 2013, vemos que ha habido un incremento mínimo, pero un incremento hasta el 2019. ¿Qué es lo que sucede? En cuarto grado, como ustedes o la mayoría de los docentes saben, estamos afianzando los procesos de codificación lectora, de que el estudiante pueda leer de manera comprensiva, pero en séptimo grado, donde el nivel de mínimo de competencia es del 73%, estamos viendo que hay un 30% de estudiantes que llegan a ese nivel mínimo de competencia o que aumentan ese nivel. ¿Qué significa esto? Dentro de la lectura que hacemos es que necesitamos de cuarto a séptimo reforzar ya no una comprensión o una decodificación de la lectura, sino un mayor énfasis en leer una diversidad de tipologías textuales. Ahora, usted dice que este análisis, esta evaluación se hizo en del 2019, ¿no es cierto? Sin embargo, debe haber tenido alguna transformación o afectación estos resultados luego de la pandemia, me imagino. Efectivamente, en este momento el estudio del IESE establece 2013, 2019 y luego tendremos resultados en el 2025. Son evaluaciones de alto impacto que tienen justamente un proceso largo. Pero el Instituto Nacional de Evaluación, como dentro de las misiones de su misión es evaluar periódicamente los aprendizajes, en junio del presente año hicimos una presentación a las autoridades educativas donde estuvo presente la ministra de Educación y le dimos los resultados que tenemos en el 2021 que se tomó la evaluación solamente desde el INEVAL hacia tanto las instituciones del sector fiscal, fiscomisional y particular. Y evidentemente existe una reducción en esos promedios. Sabemos obviamente que el tema del COVID ha hecho, y esto es la investigación nos lo dicen todos los países, que ha habido una disminución en los logros de aprendizaje. Y algo que quisiera también mencionarle, Gisela, es que esta evaluación de logros de aprendizaje es un documento de cerca de 100 páginas donde se analiza cada uno de los componentes de la parte de escritura, de lectura, de matemáticas, de ciencias naturales. Sin embargo, también algo que tenemos que tomar muy en cuenta con los docentes y las autoridades
es que se hizo una encuesta de factores asociados, es decir, cómo estos logros de aprendizaje están mediados o están influenciados también por el contexto socioeconómico, cultural y de relaciones. Y el tema de habilidades socioemocionales, por ejemplo, por poner un caso, que es un módulo que se evalúa sobre cómo nuestros estudiantes perciben la empatía, la apertura a la diversidad, la autorregulación escolar, que en ese momento, en el 2019, estaban en un muy buen promedio del 55 al 85% de estudiantes que tenían apertura a la diversidad, donde existía un ponerse en los zapatos del otro. Sabemos que, por ejemplo, por este tema del COVID, estos resultados, después de 2 años prácticamente en que están los chicos sin contacto con sus maestros, con sus profesores, estos resultados de las habilidades socioemocionales también se verán mermadas. Ahora, ¿cómo usted dice que esto ya fue presentado, este estudio, ante el Ministerio de Educación y su titular, la ministra Brown? ¿Cómo se va a garantizar que este problema no continúe en el proceso educativo de los niños? Porque hay que tomar, me imagino, políticas educativas distintas que deberían adoptarse para poner en marcha un plan que cambie estos resultados. Efectivamente, el INEVAL, dentro de su misión, es entregar información pertinente, adecuada, para la toma de políticas educativas y planes de mejoramiento. La señora ministra, el día del evento, pues me manifestó que están haciendo un trabajo de refuerzo académico, especialmente en los establecimientos educativos donde existe mayor vulnerabilidad y donde los resultados, especialmente, por ejemplo, Gisela, en el tema de educación rural, los porcentajes, por poner el caso, en lectura, son 10 puntos menos que en las áreas urbanas. Entonces, obviamente, en los sectores menos favorecidos, los colegios fiscales tienen un promedio menor que los colegios particulares. Entonces, todos estos elementos de reflexión hacen que, en este caso, dentro de las 5 políticas que el Ministerio de Educación tiene en el tema de, bajo el lema de ser más fuertes, están buscando los mecanismos para trabajar en mitigar, especialmente en aquellos sectores menos favorecidos, través de planes de refuerzo, de tutorías y de comunidades de aprendizaje. Es decir, sí se analizaron los factores sociales y económicos de las familias, que tienen mucho que ver con esto también, ¿no? Efectivamente, es que el tener las cifras puras y duras, pues pueden servir para los investigadores y las personas que hacen digamos, estadísticas o lo que le llaman la trazabilidad de lo que está aumentando o disminuyendo. Pero una de las cosas que hemos visualizado, que tanto el tema de factores asociados, cómo influye la inversión, cómo influye el aspecto socioeconómico de la escuela, de los padres de familia, el nivel de sociocultural que tienen los padres, el apoyo que pueden dar los maestros en reforzar o en tener una relación cálida con sus estudiantes. Le pongo un simple caso porque son varias de las preguntas, pero nos llamaba, por ejemplo, la atención que cuando había una pregunta decía, tus profesores te enseñan con paciencia. En los niños pequeños teníamos un porcentaje importante de aceptación. Sin embargo, ya cuando iban a tercero de bachillerato, disminuyó casi en 20 puntos. Entonces, ¿qué significa mucho? La asignatura es asignatura pura y dura y no, los estudiantes no se sienten con la confianza, la capacidad de repreguntar o de decir, bueno, no entiendo, profesora, ¿me puede repetir? El hecho, por ejemplo, en el 2021, los niveles de ansiedad, de estrés y preocupación eran alarmantes en el año 2021. En este año, nosotros tomamos ya para el 2022, en el mes de junio, la evaluación a nivel nacional. La hicimos justamente para tener resultados en este mismo año y poder hacer una comparabilidad entre 2019 con el estudio del IESE, 2021 con los... Uy, parece que estamos perdiendo la señal, doctora. Resultados que dimos en este mes de junio. Estamos perdiendo un poco la señal. Nos decía el comparativo que se había hecho un poco con, me imagino, un post-pandemia, justo con los años anteriores, debido a este... Que usted dijo hay como una ansiedad, un problema más psicológico en los chicos hoy en día, ¿no? El momento de la evaluación.
Efectivamente, el tema de la pandemia pues resultó, al no tener la socialización con sus compañeros, un acercamiento con el maestro, en los niveles de ansiedad y estrés, de preocupación, estrés, miedo, fueron bastante altos. Uy, eso me preocupa aún más, créame, que las deficiencias en lectura o en matemáticas, porque el nivel de estrés te puede llevar a muchísimos daños psicológicos al niño, y eso le impide, pues, con mucha más facilidad caer en un peor desempeño educativo, ¿no? A veces no tiene nada que ver con la capacidad cognitiva, sino justamente con esta capacidad o este sentimiento de estar todo el tiempo agobiado, y eso ha dejado mucho en nuestros jóvenes la pandemia. Ahora, tengo unos datos que sí me gustaría compartir también, doctora, con nuestra audiencia, y es que, por ejemplo, en matemáticas, el 43% de los estudiantes de cuarto y el 77.1% del séptimo grado no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas, ¿no? ¿Por qué en séptimo grado el porcentaje de estudiantes que no tiene el nivel mínimo de competencias es superior al cuarto grado? Un poco como lo que nos comentaba, ¿no? Que cuando se trata de cursos más pequeñitos, pues no hay ese nivel de estrés, digamos. Sí, por ejemplo, en matemáticas, en el caso que usted me plantea, nosotros, los estudiantes en cuarto año que sí llegan a ese 43%, digamos, versus el 77%, hay un proceso que es justamente de la prematemática o del conteo, de lo que sería el sistema numérico. Uh-huh. Sin embargo, en séptimo grado, los estudiantes ya tienen otros componentes. Por ejemplo, hay un referente de todo lo que tiene que ver con sistema geométrico o estadística y probabilidad, que es bastante más, llamémosle complejo. Y la otra cosa que también el estudio del IESE lo que hace para el séptimo grado es establecer que el mínimo nivel de competencia integra el nivel 1 y el nivel 2, es decir, de los 4 niveles, el IESE le pone que los que están hasta el nivel 2 tienen el mínimo de competencia. Y por esa razón también, como es una mayor exigencia, llamémoslo así, es que ese 30 y pico % aumenta en este séptimo grado. Doctora, me gustaría tocar otro tema que también es importante y se nos acaba el tiempo. Esta mañana la ministra de Educación, María Braun, anunció un nuevo proceso de aptitud para concursos de méritos y oposición para los docentes, para que los docentes puedan postular a una vacante. La ministra dijo en una rueda de prensa incluso que este proceso no es parte como tal del concurso de méritos de oposición, sino que es un prerequisito para la participación en el concurso. Cuéntenos un poco de qué requisitos se deben tener para poder participar en este proceso de elegibilidad de los maestros. Sí, como lo dijo la ministra esta mañana cuando estuvimos en la rueda de prensa, existe, de acuerdo a las nuevas disposiciones del reglamento, esta convocatoria va a ser dirigida exclusivamente para docentes que tengan su título de tercer nivel o de cuarto nivel en pedagogía, en educación. Está abierto esas plazas para este grupo de docentes. El hecho es que en nuestro caso el INEVAL, que tiene la responsabilidad de la toma de las pruebas, nosotros vamos a tomar, y esta es la diferencia con respecto a los otros años, justamente porque consideramos que es importante contar con las plazas en un tiempo menor posible, pero vamos a hacer una evaluación desde el INEVAL para el día 29 de noviembre, donde vamos a través de una prueba de 3 horas y media suministrar pruebas de conocimientos de razonamiento verbal, numérico y abstracto, que se lo venía haciendo anteriormente, pero incluimos 2 componentes más que creemos que junto con el Ministerio hemos considerado con mesas técnicas que hemos mantenido desde febrero de este año, integrar 2 elementos que son una prueba pedagógica o de conocimientos específicos que tienen que ver con la didáctica, con la pedagogía, y un componente de ítems o reactivos con habilidades digitales que tienen que ver con el tratamiento de todo lo que serían las TICs y los programas informáticos de educación.
y la prueba de conocimientos generales, que es aplicada a la especialidad que el postulante quiere, al que está siendo convocado. Para este año tenemos proyectado hacer el concurso para 31 especialidades que están ya colocadas. ¿Cuáles son esas especialidades? En la página web, tanto del Ministerio de Educación como en la del INEVAL, que podrían ustedes ingresar. Los docentes interesados, ya está habilitada desde el día de hoy, pueden allí conocer cuál va a ser el modelo de la prueba, cuál es la ficha técnica donde se van a decir cuáles son los tópicos que se van a tratar en la prueba, de tal manera que darles mucha claridad a los docentes. Y aquí quisiera, si me permite, Gisela, estamos inundados en las redes sociales de ciertas instituciones, entidades que a título personal están dando información falsa, inclusive están indicando que tienen ellos ya básicamente casi los reactivos que se van a tomar en la prueba. Queremos rechazar con el Ministerio de Educación. Estamos en este momento ya con la información real y oficial en nuestras redes sociales. Y decirle pues a los interesados también que se rijan por eso, ¿no? Por las fuentes oficiales, porque como dicen popularmente, echa la norma, echa la trampa, ¿no? Apenas anuncian este cambio, ya dicen que van a sacar incluso la forma de pasarlo. Ahora esperemos que esto sirva para mejorar la calidad de la educación. Este cambio que se ha hecho en la selección de los maestros pueda generar un aporte a la calidad de educación que tienen nuestros estudiantes. Yo le agradezco muchísimo, Susana, por habernos acompañado. Gisela, muchísimas gracias, y le pido que nos invite para octubre, que tendremos los resultados, por favor, del Ser Estudiante 2022, para poder darle una comparabilidad entre lo que sucedió el 21 y el 22. Creo que sería interesante para la comunidad saber cómo están los resultados actuales. Claro que sí. Desde ya abiertas las puertas entonces para conversar sobre ese tema que es importante, y atentos a los padres de familia, porque ahí sabemos también cómo apoyar a nuestros chicos, ¿no? Porque desde casa también se puede apoyar para una mejor educación, una educación de calidad. No solo se lo dejemos a los maestros, a la institución que regula a las escuelas, sino también a la familia. La familia tiene que aportar mucho ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela. Una buena tarde. Igual para usted. Susana Araujo, directora ejecutiva del INEVAL.